Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Consejera, consejero, buenos días. El Pleno de la Asamblea Regional aprobó en recientes fechas la Ley 10/2016, de 7 de junio, de reforma de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la vivienda de la región de Murcia, y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios, también de la región de Murcia. Una ley que fue aprobada con voto favorable de los diputados y diputadas de los grupos socialista, Ciudadanos y Podemos, y la abstención del Grupo Parlamentario Popular. La proposición de ley, como recordarán, fue, como digo, aprobada y transformada en ley y tuvo desde inicio un origen claro, la iniciativa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la región de Murcia para conseguir, con sus propuestas, que trajéramos a la Cámara una legislación que permitiera atender una situación de urgencia que la anterior ley en su texto inicial no atendía, pero que, independientemente de eso, evidentemente sí que existe todavía esa situación de urgencia en miles de familias de la región de Murcia provocada por la crisis económica, que han perdido su vivienda o están todavía en riesgo de perderla. Por tanto, aunque en aquel debate compartíamos esta cuestión, compartíamos esa existencia de esa situación de urgencia, pues no todos participamos de la misma manera en la redacción de aquella ley y, como he dicho, pues no todos estuvimos dispuestos a apoyar aquella ley. Cada uno dio sus legítimas razones, pero entendíamos que desde nuestras competencias y para atender lo urgente era necesario establecer un mecanismo legislativo como aquel, que tenía, como recordarán, dos cuestiones, digamos, adicionales a lo que la ley en su momento tenía, y eran procedimientos de mediación extrajudicial en materia de vivienda, concretamente para intentar intervenir antes de que se produjeran los desahucios y que hubiera estas situaciones con procedimientos de mediación extrajudicial, y también respecto de los cortes de suministros básicos, que también son un problema de urgencia que hay que atender y que nos parecía que mediante esa regulación, pues no todo es posible resolverlo así, pero sí que es posible establecer esos mecanismos. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos en su momento y eso fue lo que se aprobó. Para nuestra desgracia, y lo digo así de claro, el Gobierno de la Nación inicia con el Gobierno regional en enero de 2017 una comisión, esa comisión bilateral de cooperación, Administración General del Estado y Comunidad Autónoma en la región de Murcia, en relación con la posible inconstitucionalidad de dos de los artículos que se modificaba la Ley de Vivienda, concretamente los que les he dicho sobre procedimientos extrajudiciales de mediación para resolver estos problemas. Esa fue una resolución como digo, de enero de 2017 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, en la que se nos ponía en conocimiento que se iniciaban negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas, concretamente pues, con los artículos 1 y 2 de la reforma, que hacía referencia a esos procedimientos de mediación extrajudicial. Como recordarán también sus señorías, en ese trámite de reforma, los servicios jurídicos de la Cámara hicieron algún informe que leímos, como siempre, con mucha atención, y que además hizo que en el proceso de la enmienda de la ley modificáramos el texto inicial, que era un texto que traíamos aprobado por el Parlamento catalán, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, y entendimos que, tras el informe de los servicios jurídicos, efectivamente, establecer un procedimiento obligatorio para la resolución de estos problemas escapaba de nuestras competencias, que no tenemos en materia de derecho civil, y, por tanto, podría tener un vicio de inconstitucionalidad que no era el objetivo de la proposición de ley. Enmendamos la ley y introdujimos en la misma el matiz que para nosotros sigue siendo perfectamente legal, y es que establecemos un desarrollo reglamentario posterior para que se establezca un marco voluntario para las partes que están inmersas en este asunto, que son fundamentalmente, como ustedes saben, las entidades financieras, las entidades o empresas que prestan suministros básicos y, por supuesto, los propios afectados, voluntario para una mediación
que suponga la prevención, la puesta en disposición de medios como pueden ser las viviendas de alquiler social, evitar que se produzcan los cortes de suministros. En definitiva, un procedimiento, repito, voluntario de adhesión de aquellos entidades que quisieran estar en esto y que el Gobierno regional, con su desarrollo reglamentario, pudiera establecer esas condiciones en una comisión que se creó al efecto por la propia ley, en donde, como digo, con las competencias que tenemos, sin que tengamos que invadir efectivamente las competencias estatales y constitucionales, pudiéramos poner algunas soluciones a este tema. Lamentamos mucho que la deriva siempre del Partido Popular en esta materia sea poner palos en las ruedas de las iniciativas en positivo, porque no es su paternidad. Y como ustedes gobiernan aquí, y esta ley no la han hecho en ustedes, no son capaces de decirle al Gobierno del Partido Popular en España que esta ley no pretende poner problemas, sino solucionar problemas, que no hay inconstitucionalidad cuando hay voluntariedad. No estamos cometiendo ningún tipo de infracción constitucional. La mediación es un instituto jurídico perfectamente viable porque es dispositivo. Las partes se someten o no voluntariamente a ese procedimiento. Nadie que no quiera estará sometido a él. Les pongo un ejemplo. El Real Decreto que ha aprobado el Gobierno respecto de las cláusulas suelo. Se ha establecido un procedimiento, eso sí, obligatorio para las entidades financieras, pero voluntario para las personas que se quieran someter al mismo. Y se ha establecido mediante ley. Nosotros hemos establecido mediante ley un procedimiento voluntario, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero de la voluntariedad, de la buena fe, de que entendemos que hasta las entidades financieras quieren resolver este problema. Y si establecemos un marco desde el Gobierno regional para que ese procedimiento sea así, que sea, insisto, voluntario, con seguridad jurídica, para que las entidades financieras también sepan a qué atenerse, estaremos solucionando un problema que sigue siendo un problema grave para la ciudadanía en la región de Murcia. Esa comisión bilateral, que, insisto, se convocó en enero, resulta que ha tenido como fin un acuerdo del Consejo de Ministros en el que el 10 de marzo se ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad contra esos preceptos de la ley. Cierto es que la moción ha quedado desfasada en el tiempo porque se presentó en el mes de octubre del pasado año, cuando se nos anunció simplemente que esa comisión bilateral se iba a reunir. No se reunió hasta enero, según nuestros datos y según el Boletín Oficial de la Región de Murcia. No sabemos qué ha hecho el Gobierno regional en esa comisión. No sabemos si ha defendido o no ha defendido la constitucionalidad de la ley que salió de la Cámara. No sabemos qué ha ocurrido, si ha habido o no ha habido una, dos o ninguna reunión en esa comisión, porque lo que decía el Boletín Oficial de la Región de Murcia es que se establecía esa comisión para dirimir las discrepancias de la ley. No lo sabemos, pero esperamos tener esa información y, si no, la pediremos. Nosotros, señorías, con esta moción, lo que pretendemos y seguiremos pretendiendo es que se defienda desde la Asamblea Regional, desde los grupos parlamentarios, pero sobre todo desde el Gobierno de la región, la plena constitucionalidad de la ley. Porque entendemos que la modificamos con esos límites, porque vamos buscando soluciones, no refriega partidista, sino soluciones para este tema que es urgente. Y yo estoy convencido que todos entendemos que lo es. Y queremos información del proceso. Información, simplemente información. Creo que esta Cámara, que fue quien dio origen a esta ley, merece la información y la puntual transparencia sobre este procedimiento. Y por esto les pedimos el apoyo esta mañana. Muchas gracias. Gracias, señor López Pagán.